Éxodo 40. Habló Yahvé a Moisés y dijo: El día primero del primer mes erigirás la morada del tabernáculo de la reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Introducirás la mesa y dispondrás lo que hay que poner sobre ella. Colocarás también el candelabro y ubicarás en él las lámparas. Erigirás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Colocarás el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada del tabernáculo de la reunión. Pondrás la pila entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y echarás agua en ella. Levantarás el atrio en derredor y tenderás la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que hay en ella. La consagrarás con todos sus utensilios para que sea santa. Ungirás también el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será cosa santísima. Asimismo ungirás la pila y su base y la consagrarás. Después dispondrás que Aarón y sus hijos se presenten a la entrada del tabernáculo de la reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás y le consagrarás para que me sirva de sacerdote. Harás también que se presenten sus hijos, los vestirás con túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan de sacerdotes. Su unción les conferirá el sacerdocio sempiterno entre sus descendientes. Hizo Moisés conforme a todo lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigida la morada. Moisés alzó la morada, asentó sus basas, colocó sus tablones, metió sus travesaños y erigió sus columnas. Después extendió el tabernáculo por encima de la morada y puso sobre ella, por la parte de arriba, la cubierta del tabernáculo, como Yahvé había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio y lo depositó dentro del arca, acomodó las varas al arca y asentó sobre ella el propiciatorio. Metió el arca en la morada, colgó la cortina del velo y ocultó el arca del testimonio, como Yahvé había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en el tabernáculo de la reunión, al lado septentrional de la morada, fuera del velo, y dispuso sobre ella los panes delante de Yahvé, así como Yahvé ordenara a Moisés. Luego instaló el candelabro en el tabernáculo de la reunión, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, y colocó las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Asimismo erigió el altar de oro en el tabernáculo de la reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Yahvé había mandado a Moisés. Tendió la cortina a la entrada de la morada, y colocó también el altar de los holocaustos a la entrada de la morada del tabernáculo de la reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda como Yahvé había mandado a Moisés. La pila la colocó entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y echó en ella agua para las abluciones. Y Moisés y Aarón y los hijos de éste se lavaron en ella sus manos y sus pies. Siempre que entraban en el tabernáculo de la reunión y siempre que se acercaban al altar, se lavaban como Yahvé había mandado a Moisés. Por fin erigió el atrio alrededor de la morada y del altar, y puso la cortina a la puerta del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión, y la gloria de Yahvé llenó la morada, de modo que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de la reunión, pues la nube descansaba sobre éste, y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas sus marchas, los hijos de Israel levantaban el campamento cuando la nube se alzaba de encima de la morada, y si la nube no se levantaba, no marchaban, hasta el día en que se levantaba, porque durante el día estaba sobre la morada la nube de Yahvé, en la cual durante la noche había fuego,
viéndolo toda la casa de Israel en todas sus marchas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Llegamos al final del libro del Éxodo y en este capítulo escuchamos cómo se celebra el día de la consagración. Ha pasado casi un año desde que Israel salió de Egipto. De hecho, es nuevamente el primer mes, el mes de Abib. En el día 14 de este mes los judíos habían celebrado la Pascua antes de huir de Egipto. Esta consagración se está celebrando el día primero de ese mes. Han tomado 9 meses para construir todo el santuario y finalmente llega el día de la consagración. Yahvé toma posesión del tabernáculo en forma de nube. Cuando más adelante se instalen en Jerusalén y el rey Salomón construya el templo, se va a repetir el mismo fenómeno. De modo que los sacerdotes, cuando esa nube se posó en el templo, no podían ingresar en el lugar santo, como Moisés tampoco puede ingresar ahora. Moisés también había recibido las tablas de la ley envuelto en la nube, que es el símbolo sensible de la presencia de Yahvé. Esta misma nube es la que guiará sensiblemente a los israelitas por las etapas del desierto. Esta nube es la manifestación sensible de Yahvé a su pueblo. Más adelante, en el libro del profeta Ezequiel, cuando Dios quiera mostrar que abandona a su pueblo enojado por sus pecados, Ezequiel en una visión ve que sale del templo una nube por la parte del oriente. Y luego, cuando quiere manifestar la reconciliación con Israel, en los días de la restauración, la misma nube vuelve por el mismo camino a instalarse en el templo restaurado, como podemos leer en Esdras 10:18. Y ya que Yahvé ha tomado posesión de su tabernáculo en medio del pueblo, es natural también que tome gobierno y dirección del pueblo. Por eso los últimos versículos de este capítulo nos declaran cómo Dios regía las marchas de Israel. Cuando se alzaba la nube, el pueblo levantaba campamento y marchaba. Y cuando la nube estaba quieta, el pueblo acampaba. Y para que esta presencia de Dios fuera más visible, la nube se volvía ígnea durante la noche, o sea, como una columna de fuego, de suerte que todos pudiesen verla. Yahvé va a ser el general de los ejércitos de Israel. Él dará las órdenes de partida. Hermosa conclusión al libro del Éxodo. Yahvé ya ha formado su pueblo, ya le ha dado sus leyes santas, su templo santo. Ahora el pueblo está listo para marchar cuando Yahvé quiera. Dice Schuster Holzhammer que todo el Antiguo Testamento, pero singularmente este tabernáculo, con todos los objetos sagrados, encerraba un profundo sentido típico e íntima relación con la Iglesia del Nuevo Testamento. O sea, hay una significación, un sentido típico, se dice en exégesis, de las cosas del Antiguo Testamento, significando las del Nuevo. O sea, las cosas del Antiguo Testamento nos hacen comprender mejor la naturaleza del Nuevo Testamento, de la Iglesia, el destino de la Iglesia, las gracias que Dios quiere darle, las instituciones que recibe. Por ejemplo, el altar de los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios, simbolizan la vocación del pueblo de Dios. Nosotros constantemente tenemos que ofrecer sacrificios a Dios, ofrecernos nosotros mismos en holocausto y sacrificar aquellas cosas que nos alejan también de Dios. La pila de bronce o el baño de bronce que estaba afuera donde se hacían las purificaciones nos enseñan cómo nosotros, antes de ofrecer el sacrificio o entrar en el tabernáculo en la casa de Dios, tenemos que hacerlo con pureza de alma. No nos podemos acercar así como hacía Dios, sin un arrepentimiento, sin un lavado, ya sea la confesión, ya sea un arrepentimiento sencillo, etc. Ese Sancta Sanctorum, ese lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, significa el presbiterio, donde los sacerdotes suben, celebran la misa cada día, y ese tabernáculo que se encontraba allí
representa a nuestros modernos tabernáculos o sagrarios, donde se guarda el Santísimo Sacramento, las hostias santísimas que después de la misa allí se reservan, donde está Jesús presente día y noche bajo la apariencia de pan, pero es Él. Esa forma blanca y pequeña es como una nube que no nos permite ver directamente a Dios, pero sabemos que detrás de esa nube, en medio de esa nube, está la gloria de Dios. Realmente la humanidad y la divinidad de Jesucristo se encuentran en esa hostia. Por eso esa nube que llenaba el templo de Dios no solamente se refiere a la gloria de Dios, sino de un modo especial se aplica también a Jesucristo. Por ejemplo, ya el eclesiástico, hablando de la sabiduría de Dios, le pide que haga una tienda en medio de su pueblo. En 24, 13 al 16, habita en Jacob y establece tu tienda en Israel, le dice Dios a la sabiduría. Jesucristo es esa sabiduría. Y así tuve en Sión mi morada fija y estable, reposé en la ciudad de él amada, y en Jerusalén tuve la sede de mi imperio. Eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción del Señor su heredad. Ojalá pudiese realmente decirse que Cristo echó raíces en su pueblo, Él como sabiduría. Sin embargo, Cristo está allí, pero tan ignorado por nosotros. Recuerden que en el tabernáculo se guardaba también un vaso sagrado con el maná que Dios había dado a su pueblo por 40 años. Eso es lo que significa el copón o copa que se pone con las sagradas hostias dentro del tabernáculo, dentro del sagrario. También estaban guardadas las tablas de la ley, que en el Nuevo Testamento toda esa palabra de Dios, esa ley de Dios, se encuentra esencialmente en los evangelios. Por eso antiguamente se guardaba dentro del sagrario, al lado del copón, también un santo evangeliario. Y ahora, aunque en la actualidad no se haga eso, no es necesario. Todos los días la iglesia canta el evangelio, la palabra de Dios, mirando hacia ese tabernáculo. La mesa de los panes de la proposición, donde se exponía el pan bendito, recuerda también cuando el Santísimo Sacramento es expuesto sobre el altar para la adoración del pueblo, o cuando se distribuye el pan bendito, la Santa Hostia, en la Santa Comunión durante la misa. Antiguamente estaba también el altar del incienso, que era hecho de oro, recubierto de oro puro. Ahora está sustituido por las oraciones infinitamente preciosas de Cristo y de su Iglesia, que se elevan del altar y ascienden al cielo todos los días. El candelabro de oro que ardía noche y día en el Sancta Sanctorum está reemplazado por la lámpara del Santísimo Sacramento, que no solamente nos recuerda que allí está Cristo presente, sino que es imagen de que Cristo es la luz del mundo, Él alumbra a todo el mundo día y noche, etc. Quisiera leerles extractos de una meditación de aquel gran arzobispo Fulton Sheen de Estados Unidos, cuando dio un retiro a los sacerdotes, a las monjitas y a los laicos en la diócesis de Gary, en Indiana, en 1973. Y entre otras cosas les dice esto: no podemos seguir siendo sacerdotes del modo en que andamos, le dice a los sacerdotes. Esta es una de las principales razones de la mediocridad en la iglesia hoy en día. Fuerte lo que les dice. O sea, la iglesia es mediocre porque cuando la cabeza comienza a ser mediocre, o sea, los sacerdotes, los obispos o el papa. Dice Fulton Sheen: pensamos que porque conocemos nuestra teología ya estamos santificados y por ende continuamos nuestra rutina. Y sucede muy a menudo que al llegar a la mitad de nuestra vida nos instalamos en una rutina de vida y parece que nos falta el valor para volvernos jóvenes nuevamente. Respecto a la edad física no podemos ser más jóvenes, pero espiritualmente debemos volvernos jóvenes. Ningún viejo entra al reino de los cielos. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, para entrar en el cielo hay que ser joven, niño, espiritualmente hablando. Y nos pasa a los sacerdotes que podemos estancarnos en una rutina porque nos falta el valor de volvernos jóvenes. Que no significa vestirme como los jóvenes a la moda ahora, cortarme el pelo como ellos se cortan, cantar música mundana para atraerlos. No se trata de eso, volverse joven.
Y sigue Fulton Sheen diciendo: la razón por la cual bajamos el nivel es porque hay un principio de degeneración en nosotros. No solo hay evolución, también hay devolución. Por ejemplo, existe un animal en la cueva de Kentucky llamada el crustáceo que da la impresión de tener ojos perfectos, pero si con un bisturí uno estudia los ojos, encontrará nervios secos. Este animal ha pasado tanto tiempo en la oscuridad que ha perdido su capacidad de ver. Bueno, eso nos puede pasar a nosotros en la vida espiritual. En vez de evolucionar, crecer, empeoramos. Bueno, con esta introducción tremenda que les hace Fulton Sheen, les dice a los sacerdotes, a las monjitas, a los laicos esto: vengo a proponerles una hora diaria y continua en la presencia del Santísimo Sacramento. No visitas de 15 minutos hasta completar la hora, no. La única cosa que puede interrumpir la continuidad de una hora es la misa. La misa nunca se incluye. Por eso uno podría hacer 30 minutos antes de misa y 30 minutos después de misa y se completa la hora. Pero si no hay misa de por medio, les propongo que hagan una hora sin interrupción, dice él. Y aquellos que lo hagan serán hombres completamente cambiados en muy breve tiempo, promete Fulton Sheen. ¿Por qué? ¿Por qué la hora de adoración? Voy a darle 3 razones, dice él, y la tercera es la más importante de todas. Primero, porque psicológicamente necesitamos continuidad en la oración. Continuidad. Necesitamos continuidad en la oración. Vivimos en un mundo plagado de distracciones, como nunca se había visto antes. ¿Y qué diría Fulton Sheen si supiera que se ha inventado el celular que nos tiene distraídos gran parte del día? Sigue diciendo él: cuando venimos ante la presencia del Señor, arrastramos con nosotros las noticias, preocupaciones, hábitos, imposiciones. El mundo es como un pulpo que se llega hasta nosotros. Y peor cuando nos llevamos el teléfono a la adoración o cuando nos tentamos, mejor dicho, de ver los mensajes que llegan durante la adoración. Y por eso, dice él, no podemos ponernos en la presencia de Dios en 5 o 10 minutos. Porque cuando venimos frente al Santísimo, todavía estamos preocupados de 1000 cosas en el mundo. Y toma tiempo para que uno se calme, el espíritu se calme. A los laicos, dice Fulton Sheen, les recomiendo 15 minutos diarios. Y no necesita hacer frente al Santísimo Sacramento. Pueden hacerlo en casa, leyendo el Evangelio, pero en silencio, silencio. Y si no tienen grandes responsabilidades, bueno, háganla ahora, como muchos laicos ya lo hacen. O sea, también Fulton Sheen les recomienda a los laicos oración diaria. 15 minutos al menos, porque no tienen la facilidad de ir frente a una iglesia, pero al menos sí pueden tener la Biblia en casa, ayudarse con la Biblia, porque eso no tiene que faltar también durante la hora de meditación. Pero sobre todo hay que hacer silencio, porque a veces uno reza en medio de tantos ruidos y uno no busca propiamente el silencio. Es importante, al menos 15 minutos, dice, pero los que puedan más, más. Pero, dice Fulton Sheen, a los sacerdotes y religiosas, 1 hora. Pienso que la oración es como la visita de nuestro Señor que le hizo a los discípulos de Emaús el domingo de la resurrección, cuando caminaban ellos 7 millas desde Jerusalén a Emaús. Y cómo Cristo se les va revelando, pero poco a poco, gradualmente. Primero los encuentra Cristo a los discípulos hablando, bla, 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 dice Fulton Sheen. Debate, debate, debate. Cuando no tenemos vida interior, nos envolvemos en un montón de charlatanería o un cristianismo charlante, dice el obispo. Otra cosa, ellos cuando Cristo los encuentra se frenaron sus rostros llenos de melancolía, dice el texto del Evangelio. Me pregunto si no es así como apareceremos ante el buen Señor, porque ya no somos tan felices como sacerdotes como cuando teníamos 20 o 30 años. Incluso le dicen estos discípulos a Cristo, teníamos la esperanza de que Él, de que Jesús,
sería quien liberaría a Israel. De eso se trata, dice Fulton Sheen. Liberación política es lo que querían. Demasiados de los nuestros, hablando ya de los sacerdotes, han vuelto la teología una liberación política. ¿Cuántos sacerdotes predican la religión, pero solamente buscando una liberación social, o principalmente social, política? Y Cristo les dice, ¿no sabían que el Hijo del Hombre debía sufrir para entrar en su gloria? Como diciéndoles a los apóstoles, ¿no se dan cuenta que yo también soy víctima? De eso se va a tratar el segundo punto de esta meditación. Tenemos que ser víctimas como Cristo. Entonces nuestro Señor comienza a hacerles entender a Moisés, a David, a los profetas. Tiene que haber sido una hermosa interpretación aquella que les dio durante 7 millas, dice Fulton Sheen. Por eso va a decir Fulton Sheen que durante esta hora uno puede rezar el breviario o lo que uno quiera. Una cosa sí es segura, dice él, no podemos pasarnos los días sin recurrir a las Escrituras o a algún comentario bíblico. Nuestra oración no es suficientemente bíblica. Así que lean las Escrituras hasta que algo los inspire y luego mediten en eso. Busquen la conexión de esa frase con sus vidas y con el mundo. Así como Cristo en Emaús les explicó las Escrituras. Tenemos que volver a hacer nuestra oración bíblica nuevamente. E incluso dice él que necesitamos comentarios bíblicos. Nosotros los sacerdotes, porque estamos muy ocupados, requerimos que los especialistas, aquellos que se han consagrado a esto, nos interpreten las Escrituras. Y entonces se negaban a dejarlo ir, dice Fulton Sheen. Señor, quédate con nosotros, el día se acaba. Y eso nos pasa muchas veces en esa hora santa. No queremos salir de ella porque estamos tan bien escuchando al Señor. Pero sí, hace falta una hora, dice él, porque toma todo ese tiempo para desvestirnos del mundo y, por supuesto, para vestirnos de la sabiduría de Cristo. Segunda razón por la cual Fulton Sheen les propone hacer una hora santa, que es necesario una hora. El ser víctimas. Y el ser víctimas nos obliga a la intercesión. En esta hora nosotros tenemos que interceder. Lo que nos relaciona con el mundo, dice Fulton Sheen, es la razón de interceder por él, de pagar por los pecados del mundo, y por lo tanto nos obliga a rezar por él. Un párroco tiene enfermos en la parroquia, tiene familias que han abandonado la iglesia, jóvenes que han comenzado a consumir droga, jovencitas comenzando una vida de inmoralidad, y todos ellos están en sus espaldas. Lo mismo le pasa a las monjitas. Las ovejitas de la escuela están en las espaldas de las hermanas. Los padres de estos niños, los miembros de sus familias, etc., tienen que interceder por ellos en esta hora. Por eso debemos gastar una hora diaria por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Si nos tomáramos en serio la intercesión, pasaríamos una hora en la presencia del Santísimo Sacramento y créanme, los efectos de la oración frente al Santísimo son tremendos, dice Fulton Sheen. Existe una predisposición en los religiosos hoy día de estar muy envueltos en el trabajo social, lo cual es bueno. Pero si uno quiere hacer un trabajo efectivo en el orden social, debemos comenzar aquí, en la hora santa. Creedme, dice él, cuando entrenamos nuestros ojos una hora al día, traspasando el pan y encontrando a nuestro Señor Eucarístico, estamos luego preparados para salir al mundo y ver en cada ser humano la imagen de Dios. Nuestros ojos están entrenados. Esta es la escuela también para los sociologistas, dice él. Este es el salón de clase para los políticos. Interesante consejo, o sea, no solamente los sacerdotes, sino también todos aquellos que se encargan de las cosas sociales deberían hacer una hora santa para luego ir y realmente ver a Cristo en el prójimo y ayudarlos efectivamente. Ver la imagen de Dios en las personas, no verlos como objetos que me van a ayudar a llenarme mi ego y mi bolsillo. Y la tercera razón, es importante hacer la hora santa porque el Señor mismo lo ha pedido. El único pedido que nuestro Señor nos hizo fue ese.
¿no podéis velar una hora conmigo? Es lo que le dijo a los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, en el huerto de los Olivos, cuando fue a sufrir antes de entrar en la pasión, o mejor dicho, ya había ingresado en la pasión con su agonía. Y dice algo interesante, la palabra hora, cuando es usada en el Evangelio de San Juan, 7 veces se usa esta palabra hora, y cada vez esta palabra significa algo negativo: maldad, los poderes de las tinieblas, la atea voluntad del hombre, el espíritu antidios, dice Fulton Sheen. Y aparece 7 veces. Dios tiene su día, el diablo tiene su hora, nota magníficamente Fulton Sheen. Dios tiene su día, el diablo tiene su hora. Cuando intentaron, por ejemplo, apedrearlo 3 veces, dijo: mi hora no ha llegado, la hora de ser apedreado, ¿no? De morir. O en su camino a Jerusalén: Padre, ¿acaso pediré ser librado de esta hora? Pero si para esta hora he venido. Y también le dice a Judas: Judas, esta es tu hora. Y cuando Judas salió, nuestro Señor dijo: Padre, ha llegado la hora. Entonces la palabra hora, dice Fulton Sheen, siempre se relaciona al mal que existe en el mundo. Ahora, nuestro Señor dijo a sus apóstoles: ¿no podéis revertir esto? ¿No estaréis conmigo una hora para reparar por esa hora? Eso es todo lo que pido. Créanme, en estos días lo demoníaco, dice Fulton Sheen, como diciendo, es tan grande, y mucho más ahora podemos decir en este siglo XXI. Entonces no tenemos que olvidar los sacerdotes, las religiosas, los laicos, que nuestra lucha es contra la hora del demonio, contra este poder demoníaco. Por eso Fulton Sheen nos invita a hacer una hora de adoración, como Cristo le pidió a los apóstoles. Entonces, dice él, hagan la hora para combatir al demonio. Y claro que esto es difícil, dice Fulton Sheen. ¿Que están muy ocupados? Bueno, levántense una hora antes. ¿Qué? ¿Cuesta? ¿Y no podemos ser víctimas así como somos sacerdotes? O sea, el sacerdote no solamente es lo que da lo sagrado, trae lo sagrado del cielo y lo entrega al pueblo, trae las oraciones del pueblo y las lleva a Dios. No solamente se ocupa de las cosas sagradas, sino que el sacerdote en Cristo también es víctima. Cristo es víctima por nuestros pecados y por eso nosotros, todo el pueblo de Dios, y comenzando con los sacerdotes, tenemos que volvernos víctimas, tener un espíritu de víctima, no hacerme el víctima. Ay, pobre de mí, nadie me entiende, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos. No, es muy fácil caer en ese espíritu de victimización. Tenemos que ser víctimas en el sentido real, ofrecernos como hostia, como sacrificio por los demás. Los sacerdotes jóvenes, dicen Fulton Sheen, tendrán que sacrificar, por ejemplo, los cócteles, salir a cenar, tal familia que me invita. Los más viejos tendrán que sacrificar el tenis. Y eso es genial, eso es parte de ser víctimas, dice él. Estamos dándole algo al Señor, sacrificando. Y pone él su ejemplo para animarnos. 54 años ha que yo hago continua adoración diaria frente al Santísimo Sacramento. Y de ese modo él explica el éxito que él tenía, porque en Estados Unidos todo el mundo veía su programa por televisión. Incluso muchos famosos quedaban en un segundo lugar porque la gente prefería ver mejor el programa de Fulton Sheen. La prédica exquisita que él daba, llena de sabiduría. Incluso ateos, protestantes lo miraban y gozaban mirándolo, escuchándolo. Y por eso él dice en este retiro, si ustedes pasan esta hora santa, su espíritu, el Espíritu de Dios, estará con nosotros y tendremos un conocimiento más profundo de los problemas de la gente. Y eso es lo que la gente quería escuchar. Alguien que le explique, que le traiga solución a sus problemas. Si todo sacerdote en la diócesis hiciera hora santa todos los días, no habría ninguno que abandonase el sacerdocio, dice él. A los laicos finalmente le dice Fulton Sheen, si ustedes pueden pasar una hora, muy bueno, pero si no, silencio, silencio. Es solo en el silencio en donde conocemos a Dios.